El título de este mensaje es el patrón de la oración o el modelo de la oración. El cristiano debe aprender a orar. Un padre llevó a su hijo a su trabajo y estaban comiendo después en un lugar público, en el centro. Y el padre, como veía a tanta gente, le dijo a su hijo: ¿por qué no oramos en silencio? Haz una oración silenciosa. El papá agachó la cabeza y empezó a orar por los alimentos. El niño agachó su cabeza. El padre terminó y cuando alzó sus ojos, el niño todavía estaba orando. Pasaron 2 minutos, seguía orando. El papá ya comiendo, casi terminando su plato, y el niño seguía con la cabeza agachada. Y le dice: hijo, ¿estás bien? El hijo alza la cabeza. Dice: sí, papá. ¿Qué estás haciendo? No sé. Yo no sé qué es una oración silenciosa. Y puede ser gracioso que un niño no sepa qué es orar. Pero es una tragedia que un cristiano no sepa cómo orar. Una tragedia que usted pase esta vida sin saber cómo orar de la manera que Dios quiere que usted ore. Mis hijas siempre dicen: ¿qué digo? Vamos a orar. ¿Y qué digo? Te toca orar a ti, pero ¿qué voy a decir? Y hoy queremos aprender un modelo de oración. Esa palabra que estoy utilizando, la palabra patrón, simplemente es un modelo que sirve como muestra para imitar. Y Dios Jesucristo aquí nos da una oración modelo. Quiero que vea conmigo Lucas 11:2. Primeramente note que Dios espera que oremos. Dice, y les dijo: ¿cuándo oréis? Esta es una suposición de que usted ya ora, que usted va y se arrodilla delante de Dios y usted ora. Y tenemos que aprender lo que debemos decir. Note lo que dice enseguida: cuando oréis, decid. Hay una manera correcta de orar. La gente dice: yo oro mucho, pero a veces no sabemos si nuestra oración es efectiva, porque tiene que haber una manera. Hay un modelo que Dios nos ha dado. Esta oración no es una repetición vana, donde usted solamente se memorizó esos versículos y usted empieza a recitarlos y a repetirlos. No, sino que es un modelo a aprender a orar. Vaya conmigo a Romanos 8:26. Mire, la oración no es algo que nos resulte natural. Debemos aprender a hacerlo. Y el Espíritu Santo nos enseña a orar. Si usted quiere aprender a orar, lea la palabra de Dios. Hay gente que me ha dicho: yo oro mucho, pero no leo mi Biblia. Yo le digo a esa persona: usted no sabe orar. Porque la oración es respuesta a la voluntad de Dios en su palabra. Hay más de 450 oraciones registradas en la Biblia. Si usted simplemente aprende la manera que ellos hablaron, usted tendría también el valor de hablarle a Dios, pero no como una demanda, sino siempre empieza con un corazón contristado. Vea cómo Daniel oraba, vea cómo Nehemías oraba, vea cómo Esdras oraba. Hay mucho que aprender. Aquí en Romanos 8:26 dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. ¿Qué es la siguiente frase ahí? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Acompáñame a Lucas 18:1. El pasaje que acabamos de leer nos está enseñando que aunque usted no sepa orar palabra por palabra, de una manera profunda, usted ha escuchado, hermanos, si usted dice: wow, este hermano ora poderosamente, no se preocupe por eso. Aprende a orar sencillamente. A nuestros niños les enseñamos a orar al decir gracias y por favor. Se les enseña a hacerlo de una manera sencilla. Y usted debe venir a Dios de una manera sencilla a pedirle. Y aunque no sepa, el Espíritu Santo intercede en su parte. Pero note Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué cosa? La necesidad de orar siempre. Esa es una cosa indispensable. Es un privilegio orar. Es una orden orar. Pero tenemos que aprender cómo orar. En este pasaje vemos a Jesús con sus discípulos y le hicieron una pregunta: enséñanos a orar. Nadie oraba como Jesús. Le voy a leer unos pasajes, ustedes nada más escuchen. En Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba en lugares desiertos y oraba. Jesús oraba. En Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús tenía un lugar de oración. Jesús pasaba noches en oración. En Lucas 9:28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte ¿a qué? A orar.
Note que el Señor les dio un ejemplo de oración. Ellos vieron a Jesús orar, veían que pasaba las noches orando, oraba constantemente, oraba privado, oraba de todo corazón y oraba delante de sus discípulos. En Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Los discípulos anduvieron con Jesús, vieron cómo hizo al cojo andar, vieron cómo abrió los ojos de los ciegos, pero ellos querían aprender algo. En Lucas 11:1, estamos ahí. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Esta es la oración modelo. Dijo una vez un predicador muy famoso, dijo lo siguiente, se lo voy a leer. Su nombre era D.L. Moody. Prefiero poder orar que ser un gran predicador. Jesucristo nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar, sino solo cómo orar. Jesús provee los elementos esenciales para la oración. Entonces hoy quiero animarle a que usted aprenda a orar. ¿Se anima a orar o no? Quiero ser sencillo, quiero tener el tono más de instructor en esta mañana, para que usted aprenda a orar. No de regañarle porque no ha orado. Vamos a empezar hoy a continuar la oración. La semana pasada hubiéramos empezado, pero es un privilegio orar, pero dije a lo mejor no saben orar. Se les habló del privilegio, pero no saben. ¿Sí saben orar? Dios le contesta sus oraciones. Dios le provee. Dios le ayuda, Dios cambia las cosas. Y aunque las cosas no cambien, ¿quién cambia? El que ora cambia. Quiero que vea entonces conmigo brevemente 5 elementos sobre la oración. En primer lugar, orar es acordarse del Padre. Orar es acordarse del Padre. En Lucas 11:2, estamos ahí. Y les dijo, cuando oréis, decid, note, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquí vemos el principio de nuestra relación con Dios. Cuando usted ore, usted debe acordarse del Padre. O sea, mucha gente va buscando la mano de Dios y no el rostro de Dios. Es algo muy diferente. Porque si usted va buscando la mano de Dios, ¿cuándo va a orar? ¿Cuándo? ¿Cuándo oraría? ¿Sí me explico por esa frase? Si usted va buscando lo que Dios le puede dar, solamente va a buscarlo cuando tenga necesidad. Pero Dios no quiere que usted vaya a orar nada más porque hay necesidad. Quiere que usted vaya a buscarle porque hay comunión. La comunión con Dios es mucho mejor que la mano de Dios. Y no me malentienda, Dios nos va a proveer, pero todo comienza con tener una actitud correcta. Somos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En 1 de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea que hay un privilegio orar porque somos hijos de Dios. Y cuando usted va a orar, vaya con su mente sabiendo que le está pidiendo a su Padre, a un Padre celestial. En Juan 14:13 nos enseña que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Debemos reconocer que usted y yo no tenemos autoridad dada a ir al Padre. Si usted hoy día no tiene una salvación bíblica, si usted no ha creído en Jesucristo, si usted no tiene la seguridad que es salvo, que es hijo de Dios, usted no tiene derecho de ir al Padre. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos acceso al Padre. Mira lo que dice Lucas 11:11. La promesa de Dios es como se contesta a un hijo. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. ¿Habrá un padre que le diera una piedra a su hijo, a su hija, cuando le pide? ¿Me podrían conseguir una piedra? Busquen una piedra para que vea que la piedra es una piedra. ¿Qué valor tiene una piedra? Tengo hambre, papá. Ahí está, tráigame la piedra. Ahí, hermano Arturo. ¿Es una piedrita? Es una piedrita pequeña. Gracias. Lidia, ven para acá, Lidia. Lidia es bien pediche. Ella es mi segunda hija. Y si ella me dice, papá, me das, si yo tengo acá, por ejemplo, mi hijo, ¿te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto?
Muy bien. No me vas a quedar mal. Y yo me lo, mira. ¡Shuu! House, este será. Tráigame las piedras. Y ella me dice, papá, ¿me das un house? Sí. Mira, si sabes coger piedras. Y le digo, ten esta piedra. ¿Quién haría eso? Nadie. Nadie, jamás en la vida. Tengo hambre, papá, pues cómete esta piedra. Mira, es más, ten 3 piedras si quieres, hija. Llénate de piedras. No sé si usted comprende esta parábola, porque el Señor está utilizando esta ilustración. Nos está dando confianza. O sea, muchos de nosotros tenemos a nuestro Padre y no lo consideramos como nuestro Padre. Eso significa que nuestra relación con Dios no ha crecido, no se ha fortalecido, no hemos tenido el acceso a Él. ¿Por qué? No porque no nos ha dado, no hemos ido a Él. Mis hijas, ellas entran, me interrumpen, se sientan sobre mis piernas, estoy trabajando y no tienen confianza y me piden todo. Ayer me estaban pidiendo, me dicen así hasta de una manera así como, papá, chicken sandwich, así como, estoy jugando. ¿Quieres chicken sandwich? ¿Eh? Ayer me pediste chicken sandwich, ¿no? Es mi hija. Y si ella me pide algo, me pide de comer, le vamos a dar. Yogurt. ¿Cómo se llama lo que comen ese? Granola bar. Porque me piden juguetes, ¿sí? Me piden libros. ¿Qué más me pides? Vacaciones. Ya tienen la lista donde vamos a ir. Dije, yo no sé cómo la vas a hacer, hija. Pero es mi hija. Tiene la confianza. Ese principio es muy importante. Padre nuestro. Es mi Padre. Puedo pedirle a mi Padre. ¿Usted reconoce a Dios como su Padre? ¿Qué hace nuestros hijos cuando le llevamos a la tienda y nos piden algo y le decimos, ahorita no? ¿Qué hacen? Insisten. Y insisten. Y están insistiendo. Y voy caminando y me sigue ahí con sus juguetes en su mano. La otra vez la llevé y le dije, compren algo, pero de $20, porque son muchas, bro, pues aprenda, pues. Y había una que tenía mucha fe, agarrar algo de $35. Y otras bien inteligentes, ¿puedo agarrar 2 cosas que equivalen 20? Yo les he dicho, si quieren se juntan entre todas, pueden agarrar algo más grande. No, yo quiero lo mío. Pero una de ellas ahí cargaba su caja por todos los caminos, iba para allá y venía, insistía, agárrate otra cosa. No se soltaba. ¿Pero por qué hacen eso? No le piden a usted, le piden a mí, porque yo soy el papá de ellas y ellas tienen confianza, papá es rico, ellas piensan que yo soy rico. Pasa la tarjeta, me dijo una de mis hijas una vez. Tú nomás pásala. No entienden, una vez me preguntó ¿y a ti quién te paga? ¿Cómo le haces o qué? ¿Cómo vivimos? Tú no te preocupes, hija. Muy complicado para ti, pero es mi hija. Cuando usted vaya a orar, entonces tenga en mente que le está pidiendo su Padre, el principio de nuestra relación con Dios. Llévate las piedras, hija. Note en segundo lugar el principio de nuestra fe en Dios, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos tratando de un Dios que no podemos ver. La Biblia dice claramente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En Mateo 12:22, quiero que me acompañe allá. Esto requiere entonces fe, que tengamos fe. Cuando usted vaya a pedirle a Dios, vaya creyendo que Él contesta. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando dice Padre nuestro, está hablando del Padre, la relación que tenemos con Él como hijos, pero dice que estás en los cielos, está tratando de nuestra fe. Alguien dijo, la fe no opera en el reino de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible.
La fe comienza donde el poder humano termina. Durante un tiempo de sequía en Europa, un pastor hizo una oración pública diciendo: mañana vamos a pedir que Dios nos traiga lluvia, mañana domingo. Y en la mañana él se para, listo para ir a la iglesia, y va saliendo, y su hija le dice: papá, aquí está el paraguas. Y dice: ¿para qué quiero paraguas? ¿No pediste que lloviera? O sea, ¿no crees tú lo que habías pedido? ¿Cuántos de nosotros vamos a orar y nos levantamos sin esperar que Dios haga lo que le acabamos de pedir? O sea, tenemos que comprender que si Dios nos dio una promesa que le podemos pedir cualquier cosa creyendo, Él lo va a hacer. Él va a responder, Él va a mejorar las cosas, Él me va a abrir una puerta, Él va a contestar si yo voy creyendo que Él lo va a hacer. Por eso todos los cristianos deberemos tener abundancia en todo, gozo, alegría, protección, provisión, porque Dios, sus recursos no se agotan y Él tiene para todos nosotros. Pero usted no le pide, primero. Segundo, si le pide, pide sin creer, dudando. Debemos persistir en oración. En Lucas 11, del 5 al 9, nos da una parábola de un amigo que toca la puerta de otro. Dice: hey, tengo un amigo que vino, dame de pan. Y no, él insistía. Ese Dios requiere que insistamos. La fe es perseverar. En Colosenses 4:2, la Biblia dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que persistir y seguir pidiendo hasta que Dios conteste, porque es un principio de fe. Pero también vemos el principio de nuestra alabanza. Regresa ahí a Lucas 11:2. Tenemos que alabarle a Dios, porque muchos cuando van a orar, ¿cuándo le dan gracias a Dios? ¿Le ha dado gracias a Dios el día de hoy? ¿Le dio gracias a Dios por las cosas más mínimas, insignificantes? Gracias Dios por otro día de vida, por poder respirar, por tener una cama, por tener un techo sobre mi cabeza, por el agua potable, la electricidad, por los vehículos, por mis zapatos, por mi ropa, por tener aparatos, por tener un teléfono donde puedo comunicarme con mis seres queridos en un momento que están al otro lado del mundo y puedo yo platicar y hablar. Gracias Dios por mis hijos, por mis hijas, por mi esposo. Gracias Dios por lo que me has dado, por la salud, porque eres bueno. Gracias por las pruebas. ¿Le ha dado gracias a Dios? Dios siempre contesta la oración de la persona agradecida. Aquel que agradece. En Lucas 11:2 dice: y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso habla de la adoración. Habla del atributo moral de la santidad de Dios. Es glorificarle a Él por su santidad y quién es Él. Quiero que vaya conmigo a Filipenses 4:6 y vea cuál debe ser su actitud cuando ore. Debe alabarlo, exaltarlo. Dios es grandioso, maravilloso. Sería bueno que de vez en cuando usted cantara un himno a Dios. Que usted cantara a Dios alabanzas, sin esperar nada a cambio. Simplemente vengo, Dios, a adorarte. Solo, no tiene que ver nadie, no tiene que ver música. Aquí yo canto, Señor, te quiero cantar. Y siempre que vaya a orar, dele gracias a Dios de antemano por su petición. De antemano, sí, de antemano, porque Dios va a contestar. Va a decir sí, va a decir no, o va a decir espérate, pero gracias Dios. Tú eres digno de mi gratitud. Me des o no me des, contestes, gracias Padre. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué dice al final ahí? Con acción de gracias. Entonces, ¿cómo debemos orar? Viniendo meramente que tenemos a un Padre. Vengo con esa mente: Señor, tú eres mi Padre. Padre, vengo en este momento a pedirte algo creyendo. Y te alabo y te glorifico por quien tú eres. Y tenemos que orar con el principio de nuestro enfoque en lo espiritual. En Lucas 11:2 dice: venga tu reino. Pero mire, también no es eso, sino también nuestra sumisión a su voluntad. Primera de Juan 5:14. Acompáñeme allá, por favor. Alguien escribió lo siguiente: me levanté temprano una mañana y me apresuré a empezar el día. Tenía tanto por lograr que no me tomé el tiempo para orar. Los problemas se me amontonaron a mi alrededor y cada tarea se volvió más pesada. ¿Por qué no me ayuda Dios?, me pregunté. Él respondió: no me pediste.
Intenté entrar en la presencia de Dios, utilicé todas mis llaves en la cerradura de Dios, y Dios con suavidad y amor me reprendió: hijo, no llamaste. Quería ver alegría y belleza, pero el día pasó gris y sombrío. Me pregunté por qué Dios no me mostraba. Él me respondió: pero no me buscaste. No buscamos a Dios. Es por eso que Dios no contesta, no nos ayuda, porque no vamos a Él. De Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué es la promesa? Él nos oye. Entonces recuerde, mi querido hermano, en este día, que el orar es acordarse ¿de quién? Acordarse del Padre. Acuérdese del Padre. Busque su rostro y no su mano. Después de que usted haya tenido comunión con Dios, orar es pedir provisiones. Orar es pedir provisiones. Note Lucas 11:3. El pan nuestro cada día, dándolo hoy. En otras palabras, antes de pedir, tenemos que estar bien con Dios. Me preguntan: pastor, ¿cómo oramos? Usualmente yo he orado así. Yo vengo a Dios y le doy gracias por la vida. Lo reconozco como mi Padre y trato de arreglar yo cuentas con Él. Confieso mis pecados, pero trato de adorarle, alabarle y estar en verdad en esa mentalidad que estoy en la presencia de Dios. Gente me ha dicho: es que no siento que estoy en la presencia de Dios, siento que estoy hablando conmigo mismo. Yo sentía eso por muchos años. Más o menos cuando tenía unos 19 años, 20 años, fue una enseñanza que leí. Dice: cuando usted sienta eso, arrodíllese y no haga nada, espere momentos y usted reconozca: estoy delante de Dios, Dios está aquí. Hasta que usted como que pueda reconocer la presencia de Dios. Estoy delante de Dios. Aunque usted no lo sienta, Él está ahí. Pero si usted necesita eso, no se pare, no empiece a orar. Simplemente medite en Dios, medite en su grandeza. Y después va a poder orar, va a empezar a orar acordándose del Padre. Después es pedir provisiones. Es una dependencia diaria. El pan nuestro de cada día. Y es una confianza en el presente. Note lo que dice Mateo 6:33. ¿Necesitamos a Dios cada día? Cada día. ¿Cada momento? Cada momento. ¿Cómo podemos ir entonces nuestros días sin buscar a Dios, sin orar? ¿Cómo vamos a tomar decisiones sabias? Un hombre llamado Nehemías escuchó de una necesidad grande en Jerusalén y él oró a Dios. Dios empezaba a hablar en su corazón y él se presentó delante del rey. Y el rey lo vio y le dice: oye, ¿por qué estás triste? Dice la Biblia que en ese momento él oró y le pedía al Dios de los cielos. O sea que eso es orar continuamente en cualquier lugar. Otro rey llamado Ezequías recibió malas noticias, que va a morir. Y en ese momento él volteó su rostro hacia la pared y le clamó a Dios. El profeta que le había dado la noticia ya estaba saliendo del palacio y mientras él caminaba sobre las gradas, Dios le dijo: regresa. Dios le contestó en ese mismo momento. Y regresó y le otorgó Dios 15 años más. ¿Usted cree que Dios trabaja así con usted? ¿Está formado ahí en una línea de algo y Señor, ayúdame? ¿En ese momento Dios obra o no? ¿Piensa usted así o no? ¿Tiene esa fe o no? Entonces, ¿por qué no ora? Qué tremendo Dios tenemos. Ora. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio afán. Dios es el Dios de hoy. Lo que usted necesita hoy. Estamos a, ¿cómo corre el tiempo, no? ¿Qué estamos al 9? ¿Qué? Ya han pasado casi 6 meses. Wow.
Y usted está preocupado por mañana, el trabajo, la renta. ¿Qué va a pasar? Preocúpese por hoy. Papá, tiene hijos pequeños. ¿Qué va a hacer de ellos cuando crezcan? No se preocupe por eso, preocúpese hoy. Ore por ellos hoy. Señor, bendice a Naomi, mi hija tremenda, activa, mucha energía tiene. Fortalécela. Te pido por Lidia, te pido por Sarah, que está tomando notas, sí. Por Hannah, te pido por Karen. ¿Quién me falta? Me faltan dos, por Rachel y Ellie G. Mi hija se llama Elizabeth Grace, y le dicen Ellie G. Te pido por Ellie G, que es mi pequeña. Ayer se dio un sopatazo ahí en el piso, ¡pah! Se pegó. Pero todo está bien. Dios hizo las cabezas así como para que puedan rebotar. Por eso tiene ese hoyito en su cabeza acá. ¿Sabía esto? Dios sabía que se nos iban a caer. Se cayó de su silla. El muchacho se paró y se jaló y ¡tas! Hay una sillita ahí en el piso, pero yo vi cómo rebotó su cabeza así. Protege a mis hijas, son torpes. Guarda su corazón. Cuida de ellas. Preocúpese por sus hijos hoy. Dios es el Dios de hoy. No te afanes, no te preocupes. No estés preocupado, ¿qué va a pasar? Dios provee, Dios va a sustentar. Dios siempre va a dar lo que necesitamos. Pero es que sube la gasolina, mira, Dios nos va a dar más. Si un día le falta a usted de comer, déjenos saber. Dios le va a proveer a través de una iglesia que le ama. No se preocupe, no tenga temor. No esté afanado, no pierda el sueño por nada estéis afanosos. Lleve todas sus peticiones a Dios. Dios contesta, dependa de Dios. Confíe en Dios. Orar es pedir provisiones. Y número 3, orar es pedir perdón. En Lucas 11:4 vemos que si queremos que Dios conteste oración, debemos confesar nuestros pecados. Tiene que ir a Dios y decirle, Señor, yo he pecado. En Lucas 11:4 dice, perdónanos nuestros pecados. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted ore, pídele a Dios que le perdone, que le limpie, confiese su pecado. He pecado contra ti, he dicho cosas que no debo decir, he visto cosas que no debo ver, he tenido malas actitudes, he sido soberbio. Señor, confieso mi pecado, confiésese y Dios le va a contestar. O sea, eso es maravilloso. La persona que está mal, nada más toma unos cuantos segundos para estar bien con Dios. Venga con un corazón contristado y decirle, Señor, yo he fallado, perdóname, límpiame, fortaléceme. Pero también es perdonar a otros. Y aquí es donde Dios no va a contestar nuestras oraciones, porque no estamos dispuestos a perdonar a los demás. En Lucas 11:4, la segunda parte dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. En Mateo 6:14, vaya allá por favor, mire, ¿por qué Dios no contesta la oración de algunos? Porque no estamos dispuestos a perdonar a otros. No importa qué es lo que haya sucedido, quien sea, qué fue lo que le hicieron, usted tiene que aprender a perdonar. No estoy diciendo que es fácil y no estoy diciendo que debe restaurar esa relación con esa persona. No estoy diciendo ni que tiene que enfrentar a esa persona. Lo único que tiene que hacer usted mismo es hacer lo que Dios le ha pedido. Es soltar a esa persona. Es no tener resentimiento contra esa persona. Es más, tener compasión. Dios nos manda a amar y a orar por nuestros enemigos. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Recuerde, ese es un creyente. ¿Alguien le ha ofendido a usted? Perdónelo. No deje que ya sea un problema en su corazón. No vuelva a pensar en la rencilla y se convierte en enojo y odio. No se preocupe, perdone a esa persona. Si usted no está dispuesto a perdonar, eso va a ser un obstáculo para que Dios le conteste la oración. ¿Es fácil? No, obviamente no es fácil, porque no es propio del ser humano. Y solo cuando disfrutamos el perdón de Dios es que somos después capacitados y recibimos el poder para perdonar a los demás. El perdón no puede ser recibido por una persona que no está dispuesta a otorgarlo a otro. Entonces siempre pregúntese, ¿está usted enojado con alguien? Es más, si alguien tiene algo contra usted, dice la Biblia, y usted viene al altar y viene a orar, deja ahí tu ofrenda, ve y arréglate con aquella persona primero.
Si la persona no quiere, usted ya quedó limpio, no quiere restaurar, no quiere arreglar, ya traté, ya le dije perdón, no me perdonó, yo sigo adelante, Dios va a contestar su oración, pero usted tiene que ser honesto con usted mismo. Si quiere que Dios le conteste, le bendiga, le provea, entonces usted debe perdonar, porque el orar es pedir perdón. Y número 4, último, orar es pedir protección. En Lucas 11:4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un misionero llamado Hudson Taylor navegaba hacia China para comenzar su trabajo misionero. Su barco estaba en gran peligro. El viento había crecido muy fuerte y las olas estaban estrellando contra la nave y se oía la madera tronando. Y ellos estaban luchando y trabajando, jalando las sogas y bajándole, preparando todo, aventando cosas afuera para que no se hundiera la nave en el mar. Bueno, ellos se sintieron ya un poco cómodos. Él se sentó y empezó a escribir en su diario. Bueno, hemos hecho todo lo que se puede hacer. En un momento un pensamiento vino a su mente y él dijo, no hay una cosa que aún no hemos hecho. Dijo, sí, faltó una cosa y era orar. Era orar. A veces pensamos que nosotros estamos en control y hemos hecho todo, pero la verdad es que usted no puede hacer nada hasta que usted ore. Dice la Biblia que si Jehová no guarda la casa, ¿qué dice? No importa que usted tenga el mejor seguro, tenga cámaras, tenga perros, tenga pistolas. Si Dios no es el que cuida nuestras casas, de nada sirve. Si Dios no es el que nos protege, si Dios no es el que nos guarda, orar es pedir protección a Dios. Porque debemos reconocer nuestra debilidad como seres humanos, la fragilidad humana. Recibimos tentaciones y ataques. En Mateo 26:41, note la oración de Jesús para sus discípulos. La tentación viene del diablo, directamente, exclusivamente del diablo. El mismo Santiago dijo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Debemos orar para que Dios nos libre de enfrentar aquellas situaciones que podrían estimularnos al pecado. Que Dios nos ayude, nos proteja. La protección que me refiero en este momento es la protección de fracasar moralmente, del pecado, de la maldad. Señor, líbrame, fortaléceme en la hora de la prueba. Por eso debemos velar en oración. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Sabe por qué hay muchos hombres que batallan con su lujuria? Porque no velan en la oración. ¿Sabe por qué muchos hombres caen y fracasan moralmente? Porque no velan en la oración. Esa palabra velar significa estar en guardia, estar siempre constante, orando sabiendo que hay un enemigo que nos quiere tentar y seducir. Eso en sentido general significa mantenerse despierto durante la oración. Implica permanecer alerta. Estamos siempre perseguidos por el diablo. Muchos estamos dormidos espiritualmente. Un cristiano que ora siempre permanece firme. Alguien dijo, una pareja que ora siempre permanece unida. Una familia que ora junta permanece junta. Una iglesia que ora jamás será destruida por nadie, ni internamente ni externamente. Tenemos que aprender a orar. Tenemos veladas de oración y algunos no se presentan. Sería bueno que todos los que estamos aquí se presentaran cuando tengamos una noche de oración. Es esencial, es importante y indispensable para la vida del cristiano. Más importante que hagamos un evento de carne asada. Yo no estoy en contra, lo vamos a hacer. Pero más importante que eso es que nos reunamos para orar. Que oremos unos por otros. Tenemos una lista de oración y
un grupo en WhatsApp, cuando usted vea una petición, ore en ese mismo momento. En ese momento, hay momentos que tiene que tener todo. A veces hablamos, hermanos me dicen, pastor, esta prueba, hay que orar aquí mismo, desde el teléfono, y oramos unos por otros, y oramos por su necesidad, y esté constante pensando, velando, que el Señor quiere que oremos. El Señor nos ha enseñado que es una necesidad orar. Necesitamos orar. Vele en oración. ¿Está desanimado? Ore a Dios. ¿Tiene problemas emocionales? Ore a Dios. ¿Tiene algo con que esté batalla? Ore. ¿Está triste? Ore. Hay dos cosas que puede hacer. Si usted está triste, tiene que orar. Si está alegre, ¿qué debe hacer? Cantar un himno. Es la Biblia. Si usted nos ve cantando alegres, es porque hemos reconocido que Dios ha contestado. Estamos alegres, estamos contentos. ¡Qué bendición! He llevado mis peticiones a Dios y le digo, Dios ya contestó. Va a ser sí, va a ser no, pero ya contestó. Y cualquiera que sea el resultado, lo aceptamos, nos gozamos, porque ya oramos. Y si el Señor me dice, bueno, Ringo, te toca venir a mi presencia, yo ya oré y Dios lo quiso, así sea. Si Dios me dice, tengan este edificio, así sea, oramos. Si Dios nos dice, no, es no. Pero nunca tendremos la duda de que Dios contestó. Ore, ore. Alguien dijo, la oración es la primera cosa, la segunda cosa, la tercera cosa necesaria para el cristiano. Ore entonces, mi querido hermano, ore, ore, ore. Ya aprendimos a orar. Así tan sencillo, es que es sencilla la oración. Lo difícil para algunos es tener esa disciplina. Y la próxima semana vamos a ver que la oración es una disciplina. Porque vimos la oración es un privilegio. Hoy vimos el patrón de la oración, pero para algunos va a ser una disciplina donde tenemos que básicamente forzarnos. La oración es acordarse del Padre, la oración es pedir provisiones, orar es pedir perdón y orar es pedir protección. ¿Qué área en su vida necesita usted mejorar en este día? Vamos a hacer una oración. Yo le voy a invitar que usted ahorita mismo considere, ahorita que el mensaje está en su corazón, que acaba de escucharlo, que usted tome una decisión. Tengo que orar. Necesito aprender a orar. Necesito acordarme que cuando oro le estoy pidiendo al Padre. Tengo que depender de Dios, es pedir provisiones. Tengo que arreglar cuentas con Dios o con alguien para que Dios conteste mi oración. Y tengo que pedir a Dios que me proteja, me libre de cualquier pecado. En algún área Dios le ha hablado en su corazón. Si Dios habló a su corazón, ¿por qué no oramos en este momento? Como iglesia hemos aprendido a tomar este tiempo de orar. Ore a Dios en este momento. Arrodíllese, busque a Dios, humíllese delante de Dios. Señor, yo te necesito. Yo necesito orar. Yo necesito buscar tu rostro. Yo necesito ser constante en oración. Debo perseverar en la oración. Debo venir a arrepentirme delante de ti. Debo arreglar cuentas contigo. Oh, que el Señor nos ayude a desarrollar una vida de oración. ¿Cómo aprender a orar? Ore en su corazón. Tome un momento, orar. Pídele a Dios que le ayude durante esta semana. Ayude a perdonar a alguien, a restaurar una relación, a acordarse de Dios, tener fe en Él, adorarle, a enfocarse en lo espiritual, lo eterno, a someterse a su voluntad. Padre, sé que cada vez que escuchamos un mensaje de la oración, somos retados, Señor, porque es lo más difícil para un cristiano. Mi experiencia de estos años y hablando con otros cristianos y muchos siervos, esto es lo más difícil. Orar, depender de ti y saber cómo orar. Qué tragedia es que seamos hijos tuyos y no sepamos cómo orar. Que pasemos esta vida día tras día, primeramente sin buscarte. Y cuando te buscamos, Señor, lo hacemos sin saber cómo hacerlo bien. Por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a saber qué decir, que tu Espíritu Santo interceda por nosotros. Ruego, Padre, que nos ayudes a acordarnos que tú eres nuestro Padre, que nos amas, nos quieres, y tú eres nuestro Padre proveedor, nuestro Padre que nos fortalece. Perdónanos, Padre, si hemos fallado. Ayúdanos a perdonar a los demás.
Que no haga nada en nuestros corazones contra otra persona que no sea obstáculo para nuestras oraciones. Y que, Señor, nosotros estemos dispuestos siempre a buscarte para todo, la provisión diaria, la protección de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.